Muchos piensan que la vida es un conjunto de casualidades, que los logros, la abundancia y las oportunidades aparecen de repente como si fueran regalos inesperados. Y por eso esperan el momento perfecto, esperan la persona adecuada, esperan el golpe de suerte que cambie su destino. Pero esa espera se convierte en cadenas. Porque cuando crees que todo depende del azar, te condenas a una vida de incertidumbre. La verdad es que nada llega porque sí. Todo lo que atraes, lo atraes por quién eres, por lo que piensas, por lo que sientes, por lo que decides creer posible. La ley de la atracción no es magia, es causa y efecto. Y cuando entiendes esto, tu vida deja de ser una serie de accidentes y se convierte en un proceso consciente de creación. La mayoría vive atrapada en pensamientos de escasez, quejas y miedo. Y no se dan cuenta de que cada pensamiento es una semilla. Cada palabra que repiten en su mente es un imán que atrae situaciones similares. Si piensas en carencia, atraes más carencia. Si te concentras en la falta se expande. Si hablas de tus limitaciones, esas limitaciones crecen. La ley de la atracción no distingue entre lo que quieres y lo que temes, simplemente responde a lo que mantienes vivo en tu mente. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo: ¿qué es lo que estás cultivando todos los días con tu atención? Antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estas palabras pueden ayudarte a transformar tu vida, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás cada semana reflexiones y herramientas para despertar tu poder personal y construir el futuro que deseas. Únete, porque este es tu momento de crecer, de romper con las limitaciones y de usar la ley de la atracción a tu favor. Sigamos. Lo primero que tienes que entender es que tus pensamientos no son neutros. Cada pensamiento lleva una energía, una frecuencia, una vibración, y esa vibración se conecta con experiencias similares en el mundo exterior. Por eso, si tu mente está llena de dudas, atraerás más razones para dudar. Si está llena de quejas, atraerás más motivos para quejarte. Si vives hablando de problemas, atraerás más problemas. Y al mismo tiempo, si cultivas pensamientos de fe, de abundancia, de esperanza, tu vida empieza a alinearse con esas posibilidades. No es fantasía, es un principio universal. Lo que eres por dentro se refleja afuera. Mucha gente me pregunta: Brian, ¿cómo empiezo a aplicar la ley de la atracción si mi realidad hoy está llena de problemas? La respuesta es simple, pero poderosa: empiezas en tu mente. No esperes que cambie lo externo para recién pensar diferente. Empieza pensando diferente para que lo externo cambie. Cada mañana tienes una elección: o repites la historia de ayer, con los mismos miedos, las mismas excusas, las mismas quejas, o escribes una nueva historia en tu interior. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede sembrar pensamientos en tu mente si no les das permiso. Tú decides qué dejar entrar y qué alimentar. Cuando yo descubrí este principio, entendí algo que me sacudió por completo. La vida que yo tenía era el resultado directo de lo que yo había permitido en mi mente. No era el gobierno, no era la economía, no era mi familia, era yo. Mi mente era un imán, y ese imán había estado programado durante años para atraer las mismas limitaciones. Y aquí está lo más duro: mientras no cambies tu mentalidad, no importa cuánto te esfuerces, siempre terminarás regresando al mismo punto, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Míralo de esta forma: si tomas una semilla de manzana y la plantas en la tierra, ¿qué esperas cosechar? ¿Peras? ¿Naranjas? No. Cosecharás manzanas. La semilla determina el fruto. De la misma forma, tus pensamientos son semillas, y los frutos que ves en tu vida hoy son la consecuencia de lo que has sembrado en tu mente durante años. No puedes sembrar miedo y esperar confianza. No puedes sembrar duda y esperar éxito. No puedes sembrar queja y esperar abundancia. Si quieres cambiar los frutos, tienes que cambiar las semillas. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo cambias tus pensamientos? Porque no basta con decir: voy a pensar positivo. Eso se queda en la superficie. Para cambiar tu vibración interna, necesitas 3 cosas: conciencia, repetición y emoción. Primero, conciencia. Debes observar qué piensas durante el día, qué frases repites, qué historias te cuentas a ti mismo. Segundo, repetición. Un pensamiento aislado no cambia nada. Necesitas repetir nuevas creencias una y otra vez hasta que se conviertan en tu patrón automático. Y tercero, emoción. No basta con decir: soy abundante como si leyeras un papel. Tienes que sentirlo,
visualizarlo, experimentarlo por dentro como si ya fuera real. Porque tu mente subconsciente no responde a palabras vacías, responde a imágenes cargadas de emoción. En mis años de experiencia he visto cómo personas comunes han transformado por completo su vida aplicando estos principios. Personas que estaban endeudadas y ahora son prósperas. Personas solas que ahora tienen relaciones profundas y auténticas. Personas que estaban perdidas y ahora viven con propósito. Y todas, absolutamente todas, empezaron por un cambio interno. Porque cuando cambias tu vibración, el universo responde. Pero quiero que quede claro, la ley de la atracción no es sentarse a esperar que las cosas caigan del cielo. No se trata de repetir frases y cruzarte de brazos. La atracción ocurre cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados. Si dices que quieres éxito, pero actúas con pereza, la vibración es incoherente. Si dices que quieres abundancia, pero sigues enfocándote en la escasez, la vibración se rompe. Si dices que quieres amor, pero cargas resentimientos, la vibración se bloquea. El secreto está en la coherencia. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cada vez que das un paso desde esa coherencia, envías un mensaje poderoso al universo, y el universo responde. A veces con personas, a veces con oportunidades, a veces con ideas, pero siempre responde. La pregunta es, ¿estás enviando el mensaje correcto, o estás enviando señales contradictorias que te mantienen atrapado en el mismo círculo? Recuerda esto, lo que sostienes en tu mente se sostiene en tu vida. Si sostienes gratitud, atraerás más razones para agradecer. Si sostienes fe, atraerás más motivos para creer. Si sostienes disciplina, atraerás más resultados. Y cuando aprendes a dirigir tu mente con intención, descubres que la vida no es un caos, es un reflejo. Lo más fascinante de la ley de la atracción es que siempre está funcionando, lo creas o no, lo aceptes o no, lo uses a tu favor o lo ignores. Cada día atraes personas, circunstancias y experiencias que son un espejo de lo que vibras. Y ahí está la clave, no atraes lo que pides con palabras, atraes lo que transmites con tu energía. Si tu energía es de escasez, puedes decir 1000 veces que quieres abundancia, y aún así atraerás más carencia. Si tu energía es de resentimiento, aunque digas que quieres paz, atraerás más conflictos. La vida no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Por eso, la pregunta que deberías hacerte no es qué quiero atraer, sino en qué me estoy convirtiendo. Porque la ley de la atracción no se activa con deseos vacíos, se activa con tu identidad, con tu estado interno, con lo que eliges sostener cada día en tu mente y en tu corazón. Si quieres cambiar lo que atraes, necesitas cambiar lo que sostienes. Y aquí entra un principio poderoso, la visualización. Visualizar no es imaginar fantasías sin sentido, es entrenar tu mente para crear imágenes claras de lo que quieres vivir, como si ya estuviera ocurriendo. Cuando visualizas con claridad, tu mente subconsciente empieza a programarse para aceptar ese resultado como posible, incluso como inevitable. Y cuando tu mente lo acepta, tu cuerpo, tus decisiones, tu energía, empiezan a alinearse para hacerlo realidad. Esto no es magia, es entrenamiento mental. Grandes atletas, empresarios exitosos, artistas reconocidos, todos lo saben. Antes de lograrlo afuera, lo lograron adentro. Antes de ganar una medalla, la ganaron en su mente. Antes de construir un negocio, lo construyeron en su imaginación. Antes de vivir una vida plena, se la permitieron en su interior. Muchos se resisten a este concepto porque piensan que es fantasía. Pero la verdadera fantasía es creer que puedes vivir en pensamientos de derrota y aún así atraer éxito. Eso sí es un engaño, porque cada pensamiento deja huellas, cada emoción se convierte en un imán, cada palabra repetida moldea tu realidad. Tú ya estás usando la ley de la atracción. La cuestión es si la estás usando a tu favor o en tu contra. Y cuando te haces consciente de esto, descubres que no puedes permitirte alimentar pensamientos negativos como un hábito. Porque cada uno de esos pensamientos es como programar tu GPS hacia un destino que no quieres visitar. Y si no cambias la dirección, inevitablemente terminarás ahí. Observa lo que dices cada día. Tus palabras revelan tu programación interna. Cuando dices no puedo, cierras puertas. Cuando dices es difícil, pones muros. Cuando dices no hay oportunidades, tu mente deja de buscarlas. Pero cuando cambias tu lenguaje, algo se abre. Si dices sí puedo, tu mente empieza a buscar cómo. Si dices esto es un reto, tu cerebro activa recursos para superarlo. Si dices hay oportunidades, tu atención empieza a detectarlas. El universo responde a lo que afirmas con convicción. Por eso es tan importante elegir bien tus palabras, porque no son sonidos, son órdenes para tu mente y señales para tu entorno. Muchas veces me preguntan, Brian, ¿y qué hago si mi realidad es dura,
si tengo deudas, si estoy en crisis, si las cosas parecen imposibles? La respuesta es clara: no niegues la realidad, pero no te quedes atrapado en ella. Reconoce dónde estás, pero enfócate en dónde quieres estar. No uses tus circunstancias actuales como excusa, úsalas como impulso, porque la ley de la atracción no significa ignorar tus problemas, significa elegir no alimentarlos con tu energía. Si estás endeudado y solo piensas en deudas, atraerás más deudas, pero si reconoces tus deudas y empiezas a pensar en soluciones, en oportunidades, en abundancia, la vibración cambia, y con esa vibración distinta empezarás a atraer ideas, contactos, caminos que antes no podías ver. Recuerda, no ves el mundo como es, lo ves como eres. Dos personas pueden vivir la misma situación y una ver un obstáculo, mientras la otra ve una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? Su vibración interna, su manera de pensar, su enfoque. Y esa diferencia lo cambia todo. No es el entorno lo que define tu futuro, es tu mentalidad. Y tu mentalidad es una elección que debes repetir cada día, cada hora, cada minuto, porque cada instante estás decidiendo si atraes lo que deseas o lo que temes. Hay algo que quiero que grabes en tu mente: lo que resistes, persiste. Si todo el día hablas de tus problemas se fortalecen. Si todo el día hablas de lo mal que está la economía, tu vida se ajusta a esa creencia. Si todo el día repites que nada cambia, tu mente se asegura de que nada cambie. Pero si empiezas a hablar de soluciones, de posibilidades, de nuevas oportunidades, esa energía empieza a moverse a tu favor. La ley de la atracción responde a la dirección de tu enfoque. Si enfocas en lo que falta, atraes más carencia. Si enfocas en lo que tienes, atraes más abundancia. Y ahí está el poder de la gratitud. La gratitud no es un cliché, es un imán. Cuando agradeces por lo que tienes, tu vibración se eleva, tu energía cambia, y el universo responde dándote más razones para agradecer. Incluso en medio de una crisis, siempre hay algo por lo que puedes agradecer, y cuando enfocas tu atención en eso, estás sembrando semillas de abundancia en medio del caos. Eso no solo te da paz, también abre puertas que estaban cerradas, porque la gratitud es la llave que abre la abundancia. Si quieres atraer más, empieza agradeciendo más. Algo que aprendí a lo largo de mi vida es que la ley de la atracción no entiende de excusas. No importa si vienes de una familia con limitaciones, si has tenido fracasos, si tu entorno es difícil. La ley siempre responde a lo que sostienes en tu mente. Y lo más inspirador de esto es que no necesitas que cambie tu pasado para cambiar tu futuro. Solo necesitas decidir hoy en qué quieres enfocarte, qué pensamientos quieres cultivar, qué emociones vas a sostener. Tu poder no está en lo que viviste, tu poder está en lo que piensas ahora. Y ese poder nadie puede quitártelo, solo tú puedes soltarlo. Quiero que lo entiendas bien, no hay límites fuera de ti, los límites reales son los que aceptas en tu interior. Cuando piensas esto es imposible, pones una barrera invisible que tu mente respeta. Pero cuando dices debe haber una manera, esa misma mente empieza a buscar caminos, y siempre los encuentra. El universo siempre responde a la fe con oportunidades, pero responde a la duda con más razones para dudar. Tú decides cuál señal enviar, y esa decisión define el rumbo de tu vida. Todos los días el mundo te da pruebas para elegir. Puedes ver el problema o la oportunidad, puedes ver el obstáculo o el aprendizaje, puedes ver el fracaso o la lección, y según lo que elijas ver, atraerás experiencias que refuercen esa visión. Es un círculo que puede ser de expansión o de limitación. La pregunta es, ¿en qué círculo estás viviendo tú? Porque si estás en el círculo de la queja, del miedo y la duda, tu vida no cambiará aunque lo desees con todas tus fuerzas. Pero si entras en el círculo de la fe, de la gratitud y de la acción coherente, tu vida empezará a transformarse de maneras que hoy parecen imposibles. Quiero que entiendas algo profundo. La ley de la atracción no solo cambia tus resultados, cambia tu identidad, porque cuando aprendes a sostener pensamientos de abundancia, empiezas a verte distinto, a sentirte distinto, a actuar distinto, y en ese proceso te conviertes en alguien que ya no necesita que el mundo externo le confirme nada. Tú mismo te conviertes en tu fuente de certeza, y cuando llegas a ese punto, tu poder es imparable. Ya no dependes del azar, no dependes de la aprobación de otros, no dependes de condiciones externas. Eres tú, con tu mente, con tu enfoque, con tu vibración, creando tu realidad. El error más común que comete la mayoría al escuchar sobre la ley de la atracción es pensar que basta con desear. Creen que repetir una frase frente al espejo es suficiente para transformar su vida. Piensan que escribir un sueño en una libreta hará que todo se alinee mágicamente. Pero deseo sin acción es ilusión. Frases sin compromiso son aire.
El universo no responde a palabras vacías, responde a la vibración real que emana de tu coherencia, porque si dices que quieres prosperidad pero sigues actuando desde el miedo y la carencia, no hay atracción, hay contradicción. Y esa contradicción genera resultados mediocres. La ley de la atracción funciona cuando tu mente, tu corazón y tus pasos están en sintonía. Cuando piensas en grande, sientes con certeza y actúas con determinación. Ahí la atracción se convierte en fuerza imparable. Muchos confunden atracción con magia porque no entienden un principio simple: tú atraes lo que reflejas. Si quieres atraer abundancia, conviértete en alguien que piensa como abundante, que siente como abundante, que actúa como abundante. Si quieres atraer amor, conviértete en alguien que vibra amor, que trata con amor, que da amor sin miedo. Si quieres atraer éxito, conviértete en alguien que se mueve como exitoso, que habla con fe, que se disciplina sin excusas. Porque la ley de la atracción no te da lo que anhelas, te da lo que eres capaz de sostener. El verdadero secreto es convertirte primero en el tipo de persona que puede recibir aquello que pide. La abundancia no llega a alguien que aún vibra como escasez. El éxito no llega a alguien que aún vibra como derrota. La felicidad no llega a alguien que aún vibra como resentimiento. Tienes que elevarte primero tú, y cuando lo haces, el universo se encarga del RGSTO.PINSA en esto. ¿Cuántas veces has deseado algo y no llegó? No fue porque la ley de la atracción no funcionara, fue porque no estabas preparado para sostenerlo. Querías abundancia, pero tu mente estaba entrenada en la carencia. Querías amor, pero seguías cargando heridas. Querías éxito, pero seguías con hábitos de pereza. El universo no entrega bendiciones a quien no está listo para sostenerlas, porque lo que no estás preparado para mantener, tarde o temprano lo pierdes. Y ese es otro principio de esta ley: no solo atraes lo que piensas, atraes lo que puedes manejar. Por eso la clave es crecer primero dentro de ti. Expande tu mente, fortalece tu carácter, limpia tu energía. Cuando cambias tú, cambian tus resultados. No basta con decir, quiero abundancia. Tienes que preguntarte, ¿pienso como alguien abundante o como alguien que vive en la falta? No basta con decir, quiero una relación sana. Tienes que preguntarte, ¿me trato a mí mismo con amor, respeto y coherencia? No basta con decir, quiero éxito. Tienes que preguntarte, ¿mis hábitos reflejan disciplina, constancia y dirección? Estas preguntas son duras, pero necesarias, porque la ley de la atracción no responde a tus excusas, responde a tu verdad, y tu verdad se refleja en lo que piensas cada día, en lo que sientes cada minuto y en lo que decides cada instante. Hay un punto que quiero que entiendas profundamente: la ley de la atracción no es inmediata, es progresiva. Muchos se frustran porque piensan que basta con un par de afirmaciones y todo debería cambiar en un mes. No funciona así. Es como sembrar. Si plantas una semilla hoy, no puedes esperar un árbol mañana. Tienes que regarla, cuidarla, protegerla, sostenerla con paciencia. Y de la misma forma, tus pensamientos son semillas. La pregunta es, ¿estás regando semillas de fe o de miedo? ¿Estás cuidando semillas de abundancia o de escasez? ¿Estás protegiendo semillas de gratitud o de queja? Porque lo que riegues con tu atención cada día, inevitablemente crecerá. La atracción no falla. Lo que falla es la paciencia. Lo que falla es la disciplina, lo que falla es la fe cuando no vemos resultados inmediatos. Quiero contarte algo que descubrí después de años de aplicar estos principios. El universo siempre responde, pero nunca en el tiempo que tú quieres. Responde en el tiempo perfecto, cuando ya estás preparado para recibir lo que pediste. A veces la demora no es un castigo, es protección. A veces no recibes lo que pediste, porque aún no has desarrollado la fuerza necesaria para sostenerlo. Y si lo recibieras demasiado pronto, se convertiría en una carga en lugar de una bendición. Por eso cada retraso es una oportunidad de fortalecerte, de crecer, de expandirte para estar listo. La ley de la atracción siempre cumple, pero cumple cuando tu interior está alineado con lo que PEDICTE.N o quiero que lo malinterpretes. No se trata de sentarte a esperar, se trata de trabajar en ti mientras el universo se encarga de las piezas externas. Mientras tú entrenas tu mente, limpias tu energía, fortaleces tu carácter, el universo va organizando lo que necesitas. Y cuando ambos se alinean, todo fluye con una naturalidad impresionante. ¿Has tenido momentos así? Instantes en los que todo parece encajar, en los que aparecen personas en el momento exacto, en los que surge una idea precisa, en los que una puerta se abre sin que la fueras buscando. Eso no es casualidad, eso es atracción, eso es resultado de una vibración que ya estabas sosteniendo por DEINTRO. Y quiero darte una clave final: la acción. La ley de la atracción no se activa solo con pensamientos, se completa con acción inspirada. No cualquier acción, no acción desesperada, acción inspirada.
esa acción que fluye de tus pensamientos y emociones alineados, esa acción que sientes que te mueve en la dirección correcta aunque aún no tengas todas las respuestas, esa acción que parece pequeña, pero que envía un mensaje poderoso al universo: estoy listo. Cuando actúas, aunque sea con pasos pequeños, abres canales que estaban cerrados, y esos canales permiten que la energía fluya hacia ti. Pero si no actúas, bloqueas el flujo. Por eso la clave es pensar, sentir y actuar en coherencia. Esa es la tríada que activa la atracción. Quiero que recuerdes esto cada día. No eres un espectador pasivo en la vida, eres un creador activo, y lo que hoy llamas realidad no es más que el resultado de pensamientos y emociones que sostuviste en el pasado. Eso significa que tu futuro ya está en tus manos, porque depende de lo que sostengas ahora. Si cambias tu vibración hoy, cambias tu vida mañana, y esa es la responsabilidad más grande, pero también el privilegio más poderoso que tienes. Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que todo es cuestión de suerte. Ahora sabes que tú atraes cada experiencia con lo que decides pensar, sentir y hacer, y eso lo cambia todo. Quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? Empieza por algo sencillo. Empieza observando tus pensamientos. Haz consciente tu diálogo interno. Pregúntate cada día: ¿este pensamiento me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Si te acerca, aliméntalo; si te aleja, reemplázalo. No lo alimentes más. Luego pasa a tus palabras. Observa qué dices. Tus palabras son decretos. No uses tu voz para reforzar lo que no quieres. Usa tu voz para afirmar lo que deseas construir. Y después, observa tus acciones. Cada acción envía una señal. ¿Estás actuando en dirección a tus metas o en dirección contraria? Haz este ajuste diario y verás cómo tu vibración empieza a cambiar. Y cuando tu vibración cambie, prepárate, porque lo que antes parecía imposible empezará a suceder. Personas que nunca habías conocido aparecerán en tu vida. Oportunidades que no veías antes empezarán a mostrarse. Soluciones que parecían ocultas se revelarán. Eso es la ley de la atracción en acción, no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Y cuando cambias tú, todo a tu alrededor responde. Esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero poder. El poder de ser creador consciente de tu destino. Y quiero cerrar con una invitación. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si comprendiste que la ley de la atracción es real y que depende de ti aplicarla, suscríbete a Motivación Brian Tracy ahora. Aquí seguimos creciendo juntos, semana tras semana, recordando que lo que piensas importa, lo que sientes importa y lo que haces importa. Comparte en los comentarios qué nuevo pensamiento vas a sembrar hoy, porque ese pequeño acto de declarar tu intención puede ser el inicio de una transformación poderosa. Y recuerda siempre, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Así que conviértete en la mejor versión de ti mismo, y el universo no tendrá otra opción que reflejarlo en tu vida.